Este es un tema que podríamos decir complementaría uno que escuché en la mañana sobre la Universidad de Trujillo, porque hay algunas similitudes. La enseñanza de la medicina en Arequipa tiene una larga historia y, por supuesto, si entraríamos de frente al tema, sería un poquito complejo entenderlo. Entonces, por eso vamos de la mano con aspectos históricos. Y esta enseñanza de la medicina en Arequipa, prácticamente lo documentado, no digamos lo no escrito, que es muy antigua, parte, por ejemplo, con este famoso cuadro de Montero, que expresa los funerales de Atahualpa, tal vez uno de los más fieles en cuanto al sentimentalismo que ahora nosotros podemos expresar acerca de esto. Para variar, como saben muchos de ustedes, este cuadro también hizo su visita forzada a Chile, llevado en los años de la guerra, de la infausta guerra. En Arequipa, aún antes de lo que se denomina la Fundación Española, en San Lázaro fue el primer asentamiento hispano que hubo en la ciudad. Un barrio bastante antiguo, ya en 1537, tal vez antes, inclusive en el 35 se piensa que ya San Lázaro era asiento de españoles. La primera fundación, como saben ustedes, de Arequipa fue en la ciudad de Camaná, muy cerca al mar, muy cerca al puerto de Quilca, un puerto milenario. Muchas veces se piensa que los españoles fueron los que nos dijeron tal o cual cosa. No, son cosas desde pre-incas, luego incas, finalmente españoles, pero los zancudos hicieron correr a los hispanos debido al azote de la malaria, y ellos tuvieron que huir hacia un lugar de clima benigno, en este caso Arequipa, como de costumbre y para variar, muy cerca a un río. Este cuadro es de José Álvarez, pintado en el año de 1930 y refleja la fundación de Arequipa. Muchas veces se hace muy pomposamente, de la manera como nosotros pensaríamos que podría haber sido hecho, pero esto existe en el Museo Municipal de Arequipa, en la Plaza de la Tercera Orden de San Francisco, en Arequipa, y es uno de los que más se acerca a la realidad. ¿Por qué la enseñanza de la historia de la medicina de Arequipa? Está aquí mi señora, Berta Durán de Valdés, y realmente fue impresionante cómo nace esta afición mía especialmente por la historia de la medicina. Porque encontramos en el Valle de Majes, que es un valle muy rico del sur del Perú, el río más extenso de la costa, no heriremos susceptibilidades de nadie, de los múltiples doctores y que son de varias partes del Perú, pero un valle muy rico, etcétera, donde se encuentran muchísimos restos arqueológicos. Entre ellos, para mí, la primera evidencia de lo que podría ser un aspecto del pasaje de la medicina, y es con este bisturí, que yo lo conservo en casa, en mi colección, que apenas ha sido limpiado, pero que todavía mantiene exactamente tal como fue encontrado a pocos metros del lugar donde yo vivo, en el Valle de Majes, y con el filo, corta. Es impresionante. Bisturí, como ha sido mencionado en la mañana, de este material champi que se llama, que es una aleación de bronce y de cobre, todo verdoso, registrado en la Universidad de San Agustín, y estos tumis, que muy bien podemos ver todos estos instrumentos. Esta fotografía la vi en la mañana en uno de los doctores que la ha pasado, que fue publicado en la revista Diagnóstico, y aquí tenemos nosotros muchas representaciones de tablillas. Se habló de Edmundo Escomer en la mañana, él estudió estas tablillas. Se pensaba que sería un mensaje, que serían monedas, etcétera, y para aquellos como algunos alemanes que fueron por el valle, pensaban que esto no era sino una expresión del extraterrestre. Tiene esa tablilla más de 10.000 años, en el cual se está elevando de la tierra hacia el cielo. Hay muchos restos, por supuesto, hay el que lleva las cabezas trofeo. En el caso del valle, no son cabezas trofeo. Simplemente es el justiciero que, escuchando esa magnífica conferencia del doctor que me ha antecedido sobre la corrupción, era el pistaco. El pistaco, como todos ustedes saben, se lo mal interpreta como el asesino. No, no es eso. Era el justiciero del Inca. Y más aún, era un príncipe de sangre, en el cual se mandaba y preguntaba cuando llegaba, ¿quién es el ocioso? ¿Quién es el ladrón? En otras palabras, ¿quién es el corrupto? ¿Quién ha matado a alguien? Entonces, calladito el otro iba y ponía la cabeza y se hacía cortar el pescuezo. Entonces, y él tenía que llevar las cabezas simbólicamente al Inca hasta el Cusco. Esto es sumamente importante, y como alguna vez lo he dicho, ¿cuánta falta harían unos cuantos pistacos actualmente en el Perú? Por supuesto que tendríamos que tener una gran cantidad.
En el Valle también estas expresiones culturales son muy bonitas. Siempre se piensa que la gente solamente saltaba, sus bailes eran rituales, todo. Mentira. Fíjense, tenían sus bailes con un aspecto completamente moderno y aquí estamos viendo que inclusive se teñían el pelo, ya en esa época, los antiguos peruanos. Volvamos nuevamente a lo que nos interesa, y hay un protocolo famoso que se llama el Protocolo de Alfonso de Luque, que es el primero que existe en Arequipa. Los españoles llevaban siempre todas sus escrituras, etcétera, y esto lo llamaban protocolos. Y el primer cirujano en Arequipa, que así se llama, no quiere decir que este fuera un cirujano, pero así se llamaba, fue Juan de Nava, que era una persona que inclusive le dieron encomiendas en la Camaná, que ya he mencionado para ustedes. Los hospitales de Arequipa, como hemos escuchado varias veces, nos han ganado a veces algunos por algunos años, pero el primer hospital de Arequipa se llamó el Hospital de Nuestra Señora de los Remedios. Gracias a esa disposición de Felipe II del año de 1541, si mal no me equivoco, que decía que a los virreyes, los oidores, las autoridades deberían crear hospitales en los nuevos territorios que estaban conquistados. Ya entonces comenzaba la época de la colonia. El hospital de Nuestra Señora de los Remedios de 1561, cuyo proceso comienza en 1551, pero, sin embargo, se llama como hospital recién en este año. El Hospital de San Juan de Dios tiene una historia muy importante. De 1648 a 1664, oficialmente comienza el Hospital de San Juan de Dios, cuyo nombre reemplaza al Hospital Nuestra Señora de los Remedios. Los hermanos Juan de Dianos, como ha sido también mencionado anteriormente por otros doctores, llegan al Perú después de un largo peregrinaje y están en Chile. Y el cabildo arequipeño pensaba que eran unos frailes un poco herejes y no los acepta así nomás, no les dan pasada. Y demora largos años, crean ustedes, desde el año 1612 hasta 1648 para que los autoricen a tener un hospital, y ellos pasan a administrar el entonces Hospital de San Juan de Dios, que estaba ubicado en lo que actualmente son las calles de San Juan de Dios, como creo que tengo alguna fotografía, y de Valdivia, en el centro de Arequipa, porque se reservó una gran área que se llamaba el Solar de San Juan, precisamente para obras de lo que podría llamarse beneficencia en ese entonces. Esta es una caricatura de Guillermo Mancilla, un apunte a lápiz de Guillermo Mancilla del año de 1981 sobre el monasterio de Santa Catalina, pero aquí tenemos la calle San Juan de Dios con los viejos tranvías, que había iglesia todavía. Es la calle San Juan de Dios, y ciertamente la próxima comenzaba aquí el convento, la iglesia y el Hospital de San Juan de Dios. Tenemos aquí lo que ha sido también mostrado, el Hospital Goyeneche. No, disculpen, el Mercado de San Camilo. También es sabido por todos que cuando se comienzan a construir los hospitales se dice aquellos que están en enfermedad terminal, lo que podríamos hoy en día llamar los agonizantes. Se hace el hospital de agonizantes, y casi en toda la América hispana comienza la orden betlemita o de San Camilo de Lelis. Y de ahí que los que somos de Arequipa sabemos el famoso Mercado San Camilo. Este es el frontis que los terremotos lo destruyeron y no hubo el tino de reconstruirlo tal como era este bello edificio. Aquí funcionó convento también, iglesia de la Orden de San Camilo de Lelis o de la Orden Betlemita, y el hospital que se denominó de agonizantes o enfermos desahuciados. Y por otro lado, como ha sido mencionado en la mañana, habían pues los contagiosos. Entonces los contagiosos los mandaban donde no podrían contagiar, a las afueras de la ciudad. Quien hoy conoce Arequipa como muchas ciudades costeñas dirá que afuera de la ciudad va a ser San Camilo, pero en esa época lo era. Sin embargo, ¿qué ocurre? Era contra el viento. Hay esa frase. Pero en el caso de estos se equivocaron, porque realmente el viento sopla desde San Camilo hasta la ciudad. O sea, por tratar de aislar a los enfermos, las cosas no resultaron como hubieran sido precisamente lo deseable. Estas bellas rejas de fierro forjado existen todavía, hasta la actualidad sí están conservadas, estas ventanas, etcétera. No así el orden que actualmente hay en Arequipa. Este es un hospital curioso, se llama el Hospital de los Sacerdotes. Hace 3 o 4 semanas he entrado una vez más, está en la calle San Pedro, frente al Colegio de los Salesianos, y era para aquellos sacerdotes pobres, ya que estaban en su vejez desprotegidos usualmente, y esta es una fotografía de la inauguración. Fue lo que en Arequipa no llaman reconstrucción, sino llaman puesta en valor, así le denominan, y efectivamente es una puesta en valor, por el sillar es realmente de mucha belleza, vecino al convento de Santa Teresa, y tiene una capilla, como pueden ustedes ver aquí, muy bonita realmente, de mucho adorno. Los que somos de allá,
no digo arequipeños, son los que somos de allá, hay esta revista mundial, que es un homenaje a los departamentos de Cusco y Arequipa, del día 28 de febrero del año de 1828. Creo que no podría haber, y aconsejo a algún arequipeño que no deje de leer esta revista. Esta fue impresa aquí en Lima, fue hecha aquí en Lima, diagramada aquí en Lima, pero realmente tiene tantísimos datos históricos, es tan amena en todo el contenido y de tantísimo contenido histórico que realmente vale la pena no perderse, y es por esa razón que les traigo a ustedes aquí. El obispo José de Sebastián de Goyeneche y Barreda, obispo arequipeño y después arzobispo en Lima, fue quien ideó y dijo, ¿por qué no tener un hospital nosotros que se esté codeándose con los mejores hospitales del mundo? Fue un idealista. Recientemente la Academia Nacional de Medicina ha hecho un reconocimiento como académico emérito a un médico pediatra, al doctor Alfredo Barreda y Bebín, sobrino de este arzobispo. Y entonces idea y comienza a buscar los arquitectos para la creación del Hospital Goyeneche en Arequipa. Y efectivamente dona los terrenos, pertenecía a una de las familias trigueras, dueños del molino de Huasacache, y una zona productora de trigo muy rica que se exportaba trigo a todo el mundo. Entonces eran millonarios. Se ha hablado de la guerra con Chile, el impacto que tuvo el Estado peruano en cuanto a la apropiación de fondos, etcétera. Pero los Barreda, los Goyeneche y Gamio, los sobrinos, los 4 sobrinos, un hombre y 3 mujeres, acaban el Hospital Goyeneche con un gran arquitecto. Han sido mostrados los nombres de ellos, pero Velando no ha sido denominado en la mañana, pero es uno de los nombres que más enaltece realmente a la construcción del Hospital Goyeneche, fotografías archiconocidas, pero lo que sí quiero decirles a este otro gran error arequipeño. Como se dijo, los alcaldes. Hubo un alcalde después del terremoto del año de 1960 que se deshace la capilla del Hospital Goyeneche y realmente también no tiene la visión de la reconstrucción de esta capilla, que fue una verdadera, en la revista mundial la describen, una verdadera obra de arte. Y recientemente, muy recientemente, creo haber descubierto, debido a la edad, que la capilla del Colegio de los Sagrados Corazones en Arequipa, en la calle San Juan de Dios, local que ya no funciona para ese colegio, pero que ahí está la capilla, tiene el mismo tono arquitectónico, el mismo aire arquitectónico de esta capilla, inclusive esta gradería. Ojalá que así sea, la quiero visitar pronto, pero estas son arquerías, fotografías propias, estas fotografías, arquerías originales del Hospital Goyeneche, donde no ha llegado el humo de la contaminación de la ciudad. Estos son pabellones que todavía existen como tales, que fueron así usados, pero esto grafica mucho, a los que somos médicos, nos da mucha tristeza. Este es el pasaje Santa Rosa. Miles de vehículos que están transitando todo el día, pero aquí hay una puerta. Esta puerta dice Lazareto 1921. Fue la segunda donación de los Goyeneche, en el cual equiparon al hospital con instrumental médico francés. Pero por aquí salían los que sufrían de viruela, los que habían muerto de sarampión, de tifus exantemático, es decir, los muertos que no merecían salir por la puerta principal del hospital, por donde salían todos los muertos. Estos había que sacarlos por la parte de atrás. Yo he conocido todavía la acequia que había en este sitio y por supuesto todo el mundo le tenía miedo porque 3 médicos, entre ellos José Luis Moscoso, 3 médicos célebres de Arequipa se contagiaban y morían no solamente en Arequipa sino en otras partes del lugar o por viruela o por tifus exantemático. La capilla, esta era la fotografía es sacada de Mundial y aquí tenemos esta fotografía de los doctores Sixto Chávez y Constantino J. Carvalho, el hijo de Constantino T. Carvalho, en las salas de operaciones del Hospital de Goyeneche hacia 1925 aproximadamente. Carvalho y el doctor Sixto Chávez, una de las glorias de la cirugía arequipeña de ese entonces, pero fíjense, están haciendo una operación aparentemente pequeña, pero ellos vestidos hasta con corbata, se entraba así a las salas de operaciones, a pesar de que el padre de Constantino J., Constantino T., era uno de los que trajo la antisepsia y modernas técnicas de Europa para las operaciones. Esta ahí es otra operación. Por supuesto, todavía hay el pantalón del terno, pero ya hay algunas otras precauciones. También, esta es una fotografía que los hermanos Vargas, Carlos y Miguel, sobrinos del gran Max T. Vargas, y que eran, con Martín Chambi, que ha sido aquí mencionado, y Baldomero Alejos de Ayacucho, alumnos de
Max T. Vargas, el gran fotógrafo, y llevó, por supuesto, esto para poder fotografiar esta operación en el hospital Goyeneche. Aquí tenemos el vehículo que usaban los médicos en ese entonces. El hospital Goyeneche tenía alfalfares, tenía caballerizas, tenía carnicería, tenía todas las comodidades dentro del hospital. Y aquí tenemos el MISTI en el año de 1940. 1940 es el cuarto centenario de la ciudad de Arequipa. Entonces, por tanto, ¿qué concurre en el cuarto centenario de la ciudad en el año de 1940? Un gran alcalde. Caramba, seguramente él se volvería a enterrar si es que en este momento resucita. Alberto de Rivero. Un gran alcalde en la época que ahí sí, no había corrupción, como también les hablaré dentro de poco, pero que trabajaban. La amplió la ciudad, trajo arquitectos franceses y españoles y barceloneses, y entonces dijo, esto lo vamos a hacer así. El barrio de Cuarto Centenario, el nuevo Colegio Independencia, por darle un ejemplo, el Parque de Selva Alegre, y en fin, revoluciona Arequipa este alcalde en esa época del volcán Mistiquet, y hace el barrio de Selva Alegre, por supuesto, que eran unas chacras. Bueno, aquí sucede algo que en el año de 1936 se quiere fundar en Arequipa el segundo hospital obrero, fuera de todos los hospitales obreros que habían del país. Y entonces don Óscar Raimundo Benavides Larrea era presidente de la República y en el año de 1936 va a Arequipa y colocan la primera piedra del hospital obrero para que después, en el año de 1944, el 25 de noviembre, sea inaugurado el hospital obrero por don Manuel Prado y su médico, don Constantino J. Carvalho, que fue ministro de Salud durante todo el periodo del primer gobierno de Manuel Prado, va con él hasta Arequipa, y vean estos nombres como habían, ¿no? Director gerente de la institución, el doctor Guillermo Almenara, que fue el que, Irigoyen, que fue el que dio el nombre al Hospital Obrero de Lima, como nosotros vemos. Y los médicos fundadores del Hospital Obrero de Arequipa no son ajenos para Lima. Por ejemplo, Juan Phillips sí fue trujillano. José María Bustamante Rivero, hermano del presidente, tuvo tal honradez que él era jefe de neonatología, pero también era un gran clínico. Y en el momento que él fue nombrado jefe de lo que podríamos llamar ahora departamento, pero jefe de medicina en el Hospital Obrero, dijo, me voy. ¿Por qué? ¿Por qué se va? Porque ha sido elegido el día de ayer mi hermano José Luis Bustamante Rivero, presidente de la República, y no van a pensar que yo, por nepotismo, por esto, por aquello, voy a usar la influencia de mi hermano. Así fue. Tenemos también al doctor Corso Macías, Otto Frederick Pedraza, decir del doctor Javier Llosa García, el verdadero clubman de Arequipa, Samuel Osada Benavente, otro gran cirujano, Javier Llosa García, que era interno, Vicente Medina Alfaro, Milón Postigo, Carlos Reusander Landa, amigo que me enseñó muchísimo, a mí no solamente medicina, sino comportamiento, en fin, todas otras virtudes que no creo que yo, por supuesto, las haya asimilado de él, pero sí ese amor que él tenía por la geografía, por el Perú. Descubrimientos que inclusive, como él decía, mire usted cómo National Geographic me roba este descubrimiento que había hecho, Madre de Dios. Por darles un ejemplo a ustedes. Ernesto Rodríguez Alcay, Luis Sánchez Moreno Lira, Vinatea y Rodolfo González Zurday. Rodríguez Olcay y Llosa García, falta aquí el doctor que no estuvo en el hospital, en el Hospital Obrero, la famosa comisión de la Facultad de Medicina, como veremos después. El viejo Hospital Obrero, con sus viejas ambulancias, por supuesto, guardando casi la misma arquitectura. Este es más bien del Hospital en Guillermo Almenara de aquí. Esta es la foto de los dos mundos, como yo digo. Yo siempre he hecho homenaje al Hospital Obrero. Todos los años lo hago, hace mucho tiempo, y congrego a todos los ex servidores. Porque todo es ex. Entonces hay que ver a esta gente que heredó todo esto, porque ya no existe ese nombre de Hospital Obrero. Esta es la señora Otilia Oviedo. Fue enfermera, fundadora del Hospital Guillermo Almenara, del Hospital Obrero aquí en Lima, que después se llamó Guillermo Almenara. Como era arequipeña, apenas se funde el Hospital Obrero en Arequipa, se va a Arequipa. Ya en su madurez la visito y conversamos mucho y me contó muchísimas de estas cosas que a veces les estoy contando a ustedes. Ya muy ancianita, muere a la edad de 103 años. Esta es la iglesia de Caima, del año de Chalo Guillén, un amigo y arquitecto, pero
aquí está el otro gran drama de Arequipa, que es la destrucción de su campiña. Esto ustedes ya no lo podrán ver. Seguimos las acuarelas de López Galván y la iglesia de Santa Marta con el famoso terremotito. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza de la medicina? Van a ver, el terremotito, a pesar de que es un terrible y todos los terremotos de Arequipa, tiene escuelas, colegios, iglesias, procesión, como es este caso, por ejemplo, a Cristo, que están sacando en procesión en Arequipa al Señor de los Temblores, acuarela de 1946 de Alzamora. Pero hay temblor en ese momento y se olvidaron de todo como los simulacros que hay actualmente y lo hacen caer a Cristo y se van, todos corriendo por lo del temblor. 2 minutos. El Hospital General, me habían dado 45, discúlpeme con el debido respeto. El Hospital General de Arequipa, los terremotos de 1958 y 1960 tienen una influencia muy grande. El presidente de la República, el ministro de Salud Garrido Leca, el secretario del Ministerio de Salud David Tejada de Rivero, de Ayaviri, pero que se considera arequipeño, y el primer director del Hospital Carlos López Oré, tienen una influencia muy grande en cambiar el destino de lo que era el sanatorio antituberculoso para construir el Hospital General. Hoy en día este paisaje tan bello ya no existe. Este era un hospital que se abastecía de todo, desde agua hasta lavandería, etcétera. Pero el otro hospital que se crea es el Hospital del Empleado, que se inaugura en el año de 1962. Hoy en día también cambia el nombre. Y el terremoto de Arequipa del año 2001, hay un desplazamiento de volcanes, por ejemplo, Mistichachani, ya no es el mismo si ustedes lo hubieran visto hace unos 15 años atrás. Se hunde el litoral, hay un maremoto en Arequipa. Este es el temible cráter del Misti, y hay los grandes terremotos de Arequipa que ustedes ya los conocen, pero todavía ninguno supera al de 1600. Aquí, este terremoto de 1668, San Camilo, con su iglesia, que era una iglesia muy grande, la de San Camilo de Lelis, los cerros al fondo, chacras, etcétera. Y estas fotografías dieron la vuelta al mundo, que se desplomaba la iglesia y el tsunami en Camaná, en Cerrillos. La reconstrucción del Hospital del Sur, y Mariano Melgar, cuando viene a Lima, se gradúa de abogado, Mariano Melgar aquí en Lima, hace un autorretrato que sirve de inspiración para todas las figuras, fotografías que podrían haber ocurrido acerca de esto, y que dicen unos por amor, otros por amor a la patria, otros por amor a Silvia, la cosa es que lo fusilan en Humachiri, como bien saben ustedes. La enseñanza de la medicina en Arequipa, es bueno saber que este detalle, la Pontificia Universidad de Santo Domingo, casi nadie conoce, que funcionó en Arequipa entre los años de 1714 a 1752, que era del convento de Santo Domingo. Por una parte, se llamaba de Pontificia, pero también hay colegios de Arequipa en el Virreinato que hacen realmente a Arequipa una ciudad muy importante en el sur y de mucha influencia, como es el Colegio Seminario, por ejemplo, Mariano Melgar estudió ahí, Colegio de los Jesuitas, San Agustín, La Merced, San Francisco, y el Colegio de Mujeres de las Educandas. Recientemente, con académicos en Arequipa, estuve conversando sobre este colegio. Funcionó en lo que es actualmente el Fundo del Fierro, era del Fierro era el apellido de este vasco que estuvo en Arequipa, y eran 6 años de estudios, de 100 alumnas por año. Fíjense, un alumnado de 600 para mujeres, con todos estos cursos de lectura, escritura, matemáticas simples, doctrina cristiana, artes manuales y artísticas y repostería. Era casi para esa época como si fuera una universidad. Claustros donde funcionaban colegios que se mantienen prácticamente igual como hasta ahora. Colegio de la Merced, por ejemplo, Colegio de San Francisco, el Fundo del Fierro, el interior del Fundo del Fierro, y también en Arequipa, como precursora de la enseñanza de la medicina, está la Academia Lauretana. El 19 de abril de 1821, fundada por Evaristo Gómez Sánchez, se instala poco después, y hay académicos, natos, honorarios de número, y da escritura, etcétera, 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 y también hay enseñanza de medicina y cirugía en la Academia Lauretana, que al ponerse bajo la advocación de la Virgen de Loreto, se llama de Lauretana. Los estudios de medicina y cirugía comprendían anatomía, fisiología, lo que podría ser en esa época. Y aquí existe esta persona que yo admiro mucho, el sobrino nieto de él, el doctor José Francisco Valdivia del Valle de Tambo. Mucho me hizo conocer acerca de su tío. Entonces recientemente se han reunido todos los Valdivias, que fuera de fumadores, era un hombre para esa época. Fíjense, el celibato clerical o no clerical no está mandado en las escrituras si no le asiste el derecho divino que se le supone. Y las leyes eclesiásticas que lo prescriben no deben ser irrevocables. Yo reprendo a los hombres que no tienen valor para tocar esta materia. Invito pues a los literatos que se encarguen del asunto. Yo no puedo hacer más que ofrecerme y ser la primera víctima en beneficio de la humanidad, ¿no? Entonces,
¿Cuántos están de vigentes en esta época las palabras del deán Valdivia? Libro de actas de la Academia Americana, lo único que me da mucha pena a mí, por ejemplo, parte de estos legajos, los legajos y actas de las disertaciones y reuniones se encuentran en la Sala Medina de la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile desde 1883. Hay muchas cosas que no nos han repatriado. Patrimonio del Colegio de Abogados ha sido declarado y el Colegio de Abogados es sucesor de la Academia Lauretana fundada por Evaristo Gómez Sánchez. Aquí funcionó la Academia Lauretana, el Colegio de Independencia, posteriormente la Universidad de San Agustín. Tiene muchísimo valor, yo hice premédicas en este local, en fin, el local de la calle San Agustín. Medicina en Arequipa también se enseña en el Colegio de Independencia. Medicina. La Universidad Nacional de San Agustín, recién en el 11 de noviembre de 1827, después del Colegio de Independencia, es fundada. Y ahí se gradúa el primer médico, porque en ese momento la Academia Lauretana pasan todo su profesorado a la Universidad de San Agustín y se gradúa el primer médico, Ignacio Cordero, que le dan el título de médico en Arequipa. El listado de medicina es hasta 1860, como ha sido aquí mencionado, y leyes de Ramón Castilla, y hay una lucha titánica para que haya una facultad de medicina en Arequipa. Ara Schreiber lo describe esto muy bien, y hay una facultad de medicina de este año a este año con su rector, etcétera, que hace todo lo posible, el doctor Manuel María Pérez Araníbar, de un nombre que suena mucho en Lima a través de su hijo Augusto Pérez Araníbar, hace todo lo posible, pero es derrotado con el deán Valdivia y no se gradúa ni un solo médico en esta facultad. Hasta que finalmente la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se inicia en el año de 1947. En 1950, como ha sido también mencionado, el mismo decreto se crea y en 1953 el Consejo Nacional de Educación estructura y estudia el proyecto de instalación de la Facultad de Medicina. Miembros: Mendoza Rodríguez, Víctor Andrés Belaunde, Manuel Bellosa, Jorge Román Plazoles, Monje Medrano, doctor Carlos Monje Medrano y Eleazar Guzmán Barrón, que tenía un aspecto de visionario. Él quería una facultad de medicina totalmente moderna, de 50 alumnos por año. Entonces, no, de ninguna manera, él quería estructurar, tanto en Arequipa como en Trujillo, facultades modelos. No los voy a cansar con los convenios que hizo y los contactos con Fulbright ni con Rockefeller. Este es el primer rector que tuvo que ver con la universidad, el segundo, el tercero, don Isaías Mendoza del Solar, Carlos Monje Medrano, don Eleazar Guzmán Barrón, que muere en el año de 1957 sin ver la inauguración de la Facultad de Medicina, que se inaugura en marzo de 1958. La comisión organizadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Agustín está como asesor el doctor Guzmán Barrón, pero el secretario, el doctor Lazo Taboada, un gran clínico y una persona sumamente, ¿qué les podría decir? La imagen de la decencia, así como el doctor Ernesto Rodríguez Olcay y el doctor Javier Llosa García. Ellos son los que patrocinan esto y se oponen a la tentativa de la Universidad de la Facultad de Medicina de San Fernando de provisoriamente hacer una facultad de medicina adyacente al Hospital Goyeneche. Dicen, no señor, nosotros queremos una cosa bien hecha y que demore, y pasa al año de 1958 la inauguración. Doctor Llosa, y aquí viene la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín con José Chiriboga, su primer director. Helber Villanueva Meyer, el segundo, etcétera, etcétera. No los voy a cansar en aras del tiempo, pero el primer decano es Félix Náquira Vildoso, conocido por el doctor Tacano, el doctor Víctor Tejada Gutiérrez, el segundo, etcétera, hasta el doctor Llosa, que es director en el año 73, donde acabó esta relación. Por supuesto, hay algunos problemas, huelguitas, etcétera, y se nombra una comisión consultiva de la Facultad de Medicina que felizmente tiene éxito. Ya no con Eleazar Guzmán, sino con su hermano Alberto Guzmán Barrón, Honorio Delgado Espinosa, que la preside, Jorge Campos Reide, Castro y Hernán Torres, dos de ellos arequipeños. El doctor Honorio Delgado, que tiene esta función, pero aquí vienen las placas, que no las vamos en aras del tiempo a estarlas repasando, pero aquí, por ejemplo, nosotros tenemos todos los cursos que hubo en los 6 años, ideado por Guzmán Barrón, como reflejo de las facultades de medicina americanas. Todo se hizo por concurso, pero mientras tanto, habían profesores como, por ejemplo, y tengo el enorme gusto de haber almorzado hoy día con el doctor Juan Tacano Morón, que está aquí presente, que fue Tacano Morón, catedrático asociado de histología, cuando se fundó la Facultad de Medicina en Arequipa, pero Chiriboga, González Mugaburo, Gardini, Villanueva Meyer, entonces que todavía lo hemos conocido a ellos, han sido
profesores en la Facultad de Medicina. También profesores fundadores, Rabinovich, etcétera. Aquí está José Francisco Valdivia Núñez, Javier Llosa García, en fin, no los voy a cansar ustedes con todos los profesores fundadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Agustín. Departamento de Pediatría, en fin, primera promoción, 1964. Los primeros médicos. Recientemente ha fallecido Jorge del Carpio Lazo, el doctor Llosa está como uno de los pioneros. Y aquí viene, discúlpenme solamente esta pequeña disquisición, los constructores de la Facultad de Medicina, hasta los centavos se rindió cuentas. Eso es el homenaje a la decencia, eso es lo que hemos perdido. Ha habido corrupción siempre, pero aquí realmente es siempre para recordarlos a ellos. Aquí está el busto de Eleazar Guzmán Barrón, en la actual Facultad de Medicina, muerto en 1957, y nada más como un detalle, uno de los profesores, el doctor Víctor David Perea Pérez, el gran amigo, sus cenizas reposan acá, por voluntad propia. Los emblemas de San Agustín, José Morales Alpaca, gran médico arequipeño, ha sido mencionado Edmundo Escomel, el sabio, el único arequipeño homenajeado por franceses con todas las honras realmente que podrían haber, don Carlos Alexander Landa, y este grupo tan simpático, con el doctor Roca, Becerra de la Flor, Carlos Lozada Polar, Víctor Tejada Gutiérrez, Jorge Román Paredes, Héctor Tejada Zavala, Ortega, Rondón Lozano, Rodríguez Luna, el doctor el ginecólogo, me recordaré ahorita el nombre, y Raúl Espinosa Ancieta, y ha fallecido también seguramente Fermín Chávez Espinosa, discúlpeme, muerto a los 98 años. Y aquí en las sesiones que había en la Facultad de Medicina, otro señor muy decente, Eguren Cáceres, y el doctor Julio Lopera Quiroga, siempre un gran amigo, el único socio honorario de la Academia Nacional de Medicina arequipeño. Doctor Fuad Jarufe Mazo, los amigos les gustaba también la cuerga, Llosa García, Jarufe y Sanz, y este grupo, estos dos, realmente una cosa inimaginable de los grandes maestros. Esto a veces es un poquito deprimente, este cuadro. Actualmente las facultades de medicina en el Perú son 46 en total. 23 públicas y 23 privadas, filiales. Universidad César Vallejo en Piura. En Piura también tiene filial la Universidad Peruana Antenor Orrego, Universidad San Juan Bautista, la Universidad San Martín de Porres, etc. Aún han iniciado sus funciones la Universidad Continental en Lima, Arequipa y Cusco. Decía hoy día, mediodía, que en Arequipa ha salido un aviso en todo el periódico de que ya la Universidad Continental inicia sus funciones y comenzaría su facultad de medicina en el año 2019. En este momento hay 33,000 alumnos estudiando medicina en el Perú. Los médicos en el Perú, al 31 de diciembre de 2016, el Colegio Médico no me ha querido dar los datos, estoy acá en el Colegio Médico, en el Consejo Nacional, pero INEI sí me los dio el Ministerio de Salud. Al 31 de diciembre de 2016, 70,805 médicos colegiados. En Lima, 38,000 y pico. En Madre de Dios, apenas 186. Y los médicos graduados en Arequipa, al 31 de diciembre del 2017, un año después, en San Agustín, 5,493, y la Católica de Santa María en el 2,200. Son de los algunos libros que les he traído a ustedes, libros verdaderamente preciosos para todo lo que nosotros podamos hablar, no solamente de Jorge Polar, no solamente de la medicina, sino también de todo lo que significa fuentes bibliográficas tanto de Arequipa como de Lima también. Y este es uno de los mejores libros en homenaje a mi hermano Alfredo Valdés, que es historiador, de Guillermo Segarra Meneses, Arequipa en el paso de la colonia a la República, del gran don Guillermo Segarra Meneses. Y Javier Llosa García y Carlos Alexander Landa escriben dos libros que realmente mucho dicen así de todos nosotros de lo que es actualmente Arequipa. Y apenas para despedirme de ustedes, La belleza de Caima. La belleza de Caima, Yanaguara, el famoso Misti, el Chachani, el Pichu Pichu, la niebla. Aquí en Arequipa la niebla, aquí en Lima la niebla nos enferma, nos da frío, allá es hermosa. Y aquí esta es una mañana, cuando he ido al extranjero piensan que está erupcionando el Misti, pero esto es muy importante y me despido de ustedes. El día 22 de junio del 2018, a las 7 horas con 6 minutos y 13 segundos, les he traído esta fotografía, el solsticio de invierno en Arequipa. Se piensa que solamente Coyungrito y Machu Picchu hay esto. No, Arequipa también, como están viendo ustedes acá.
Esta fotografía hay que levantarse nomás un poco temprano y realmente tenemos con toda su fuerza telúrica para ustedes que les he traído todo eso acá. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor Jesús Valdés.